restitución hasta que sobreabunde. Maestra, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, qué elegante se ve. Gracias. Qué gusto verla. Bendecido. Déjame dar la bienvenida ya para presentarte. Testimonios de esa bendición financiera en Cristo. Hoy no va a haber clase de niños. ¿Por qué no? Porque le estamos dando descanso muy merecido a los maestros. Así es que, Julio, podríamos traer a los niños porque no va a haber clase de niños. Hoy los maestros van a disfrutar de la predicación. Se lo merecen, ¿verdad, señora Marisol? Sí. Ahorita a ver cómo le hacemos con tanto chamaco. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos reciben a través de internet. Siempre les enviamos un abrazo gordo, porque les amamos, un abrazo cariñoso y bien contentos porque es un tiempo muy poderoso e importante y que da mucho fruto. El tiempo de recibir la palabra que ya está bendecida y que nos forma Cristo. Y en esta ocasión va a compartir el mensaje el pastor Sergio, a quien yo le pido que lo recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor de esta casa. Muchas gracias, apóstol. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Y de qué creen que vamos a hablar? No, Esther ya se acabó. Bueno, pero si recuerdan, bueno, creo haberles comentado que íbamos a procurar el poder hablar también, ya después de haber terminado de haber aprendido tanto de Esther, que era un tipo y figura de lo que sería la iglesia en este tiempo, pues ya lo que sería la aplicación, ¿no? Y empezar a ver de qué manera tiene que estar trabajando la iglesia y la manifestación de Cristo a través de la misma iglesia, el mismo cuerpo. Le vamos a pedir a los papás, obviamente por la razón de que ahora no va a haber clases y no van a estar los niños en su clase, que nos ayuden obviamente a mantener el orden y pues que nos ayuden ahí un poquito con los niños. Si de plano es necesario levantarse un poquito, bueno, pueden pasar al salón de juntas, si acaso llegara a haber la necesidad, ¿verdad? De moverse con alguno de sus hijos. Pero bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que es embajadores del reino, así tiene por título el mensaje del día de hoy. Y quiero que estén muy atentos porque podemos estar viviendo realidades diferentes aún y cuando ya seamos salvos, aún cuando Cristo ya esté en nuestras vidas y aún y cuando incluso podamos escuchar ciertas cosas que tengan que ver con la gracia, con la justicia, pero hay un mensaje que tiene que ser entendido por cada uno de nosotros. Así es que lo primero que voy a hacer es leer una porción de la Escritura, pero ¿qué les parece si hacemos rápidamente una oración? Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir de tu palabra, de poder compartir lo que quieres que nosotros sepamos y apliquemos en nuestras vidas diarias. Te pido, Espíritu Santo, que guíes mis labios y te pido también que nos des la oportunidad, que podamos cada uno de nosotros llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo, para que no haya estorbo en lo que vamos a recibir el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Voy a empezar leyendo un pasaje, Lucas 9, iniciando desde el versículo 1 y voy a leer algunos de los versículos. Quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a estar leyendo, porque mucho de lo que leamos va a ser clave dentro de todo este estudio, ¿sí? Dice así Lucas 9:1. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud, en otras traducciones dice poder, les dio poder, ahí está una versión en la pantalla, aunque estoy usando Reina Valera, les dio poder y potestad o autoridad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Está hablando de Jesús, lo que hizo con sus discípulos. Y los envió a que predicasen el reino de Dios. ¿Qué les mandó a hacer? ¿A que predicasen qué? ¿Que predicasen qué? Más fuerte porque no escucho el qué. Muy bien, ya está bien claro qué les mandó predicar, ¿verdad? Muy bien.
y que sanasen a los enfermos. Y les dice: no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Y en cualquier casa en que entrareis, quedad ahí. Les está dando instrucciones de lo que ellos tenían que hacer. Que vayan a las casas y que se quedaran ahí, y de ahí salid. En cierta forma estaba estableciendo Jesús que tenían que establecer como una embajada, como un centro de operaciones, y de esta manera tenían que estar ahí preparados en ese lugar. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, fíjense lo que dice el número 6, ¿se acuerdan? Ya leímos las instrucciones de qué era lo que tenían que hacer. Fíjense lo que dice el 6. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Estas fueron las instrucciones que Jesús les dio. ¿Se acuerdan de qué dijimos? Predicar el reino, y decía que tenían que entrar a las casas y de ahí establecer como una casa de operación. ¿Me explico? Bueno, Jesús reunió a sus discípulos y los comisionó a cada uno de ellos, a los 12, dándoles, ¿qué les dio? Poder. Qué atentos, qué atentos, qué bárbaros. Poder y autoridad. Estas 2 cosas les dio. Y les dio poder y autoridad porque los mandó a predicar, ¿qué? Por ahí algunos les aseguro que dijeron el evangelio. Sin embargo, como hicimos hincapié en que ¿qué era lo que se tenía que predicar? El reino de Dios. No es, a veces pudiéramos pensar que se estaba pidiendo lo mismo y que simplemente se tradujo de una manera diferente, pero no es así. Si ustedes van al idioma original en el que fue escrito, habla de 2 términos diferentes. El evangelio lo maneja de una manera o con una palabra que significa evangelio, y para lo que es el reino habla de basileos o del gobierno de Dios, el reino de Dios. Y sin embargo, las instrucciones tan claras y tan precisas que Jesús les dio, ellos no las llevaron a cabo. Como que está eso medio curioso, ¿no? Y no significa esto que no hayan podido sanar enfermos, sí lo hicieron. Pero ellos estaban incurriendo en cierta forma en establecer, discúlpenme la comparación y no se ofendan porque hoy tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra mentalidad. Pero ¿sabe qué era lo que estaban haciendo los discípulos? Estaban haciendo campañas evangelísticas. Estaban llevando únicamente milagros a la gente. Estaban llevando, sí, una solución a ciertos problemas que ellos tenían, salud, pero cuando tú le llevas una solución a un problema a las personas, pero no les enseñas lo que es el reino de Dios, no les dices lo que debe ser el reino de Dios en sus vidas, simplemente lo van a ver como un mejoral, como una situación donde me están dando un remedio para el problema que hoy tengo, y después de un rato que entren otra vez en su zona de confort y en su comodidad, se olvidarán nuevamente de lo que significa verdaderamente, o a lo mejor ni siquiera conocerán lo que significa el reino de Dios. Salud. Entonces, esto es muy importante que vayamos poniendo mucha atención a lo que vamos a estar comentando. ¿Saben qué? Déjenme nada más, traigo una cinta desabrochada del zapato. Ven, aquí me va a ayudar mi hermano. No vaya a ser que me vaya de pura trompa, ¿verdad? Y me ponga medio trompudo después. Muchas gracias. Bueno, Jesús lo que estaba haciendo, y si ustedes analizan, estudian los evangelios, se van a dar cuenta que lo que Jesús siempre quiso establecer y de lo que Él predicó, ¿fue de qué? Del reino de Dios. Generalmente se nos ha enseñado de manera tradicional que debemos de predicar el evangelio. Y eso está bien, pero solo es una parte de. El evangelio, nosotros sabemos
que no necesariamente es porque la gente así lo ha creído y nos lo han enseñado, que predicar el evangelio significa predicar la vida de Jesús, que los evangelios son los 4 libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, donde de alguna manera se describe la obra de Jesús aquí en la tierra. Entonces la gente generalmente o la iglesia ha entendido, hablando de la iglesia del cuerpo de Cristo, ha creído y ha entendido que el predicar el evangelio es predicarle a la gente o enseñarle lo que Jesús vino a hacer y que vino a darnos salvación. Pero si nosotros predicamos únicamente eso, estamos dando un mensaje incompleto. No estamos enseñando únicamente lo que le estamos enseñando a la gente, mejor dicho, es la puerta de entrada. Es lo que Jesús vino a hacer. Yo soy la puerta, ¿verdad? O yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sabemos que de alguna manera tenía que suceder todo esto para que la gente pudiera tener acceso al Padre. Pero ¿qué sigue después de eso? ¿Será el objetivo final de Dios el que la gente le conozca y le reciba? No. La Escritura dice que debemos de reinar en vida. ¿Y cómo podemos reinar en vida si lo único a lo que aspiramos en la vida o lo único a lo que se nos enseña a aspirar en la vida evangélica es el poder tener derecho a ir al cielo? Y si la Escritura dice que debemos de reinar en vida, eso significa que no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para poder estar manifestando una vida de reino. ¿Cuál es el reino de Dios? Alguien que lo pueda entender. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice el reino de Dios? En otras ocasiones dice el reino de ¿qué? De los cielos. Lo que Jesús vino a establecer era lo que se había perdido. Adán, el primer Adán, había entregado el gobierno que tenía el hombre sobre esta tierra, de alguna manera, debido a su desobediencia, a su mala administración, haber desobedecido lo que a Dios había establecido. La intención de Dios era que la tierra fuera una extensión misma del cielo. Era el paraíso, era una extensión misma del cielo. Y Dios les había dado la instrucción de que debían de expandir esta situación, este lugar que era una extensión del reino. Y sin embargo, al cometer esta desobediencia, no solamente queda anulada esa responsabilidad que ellos tenían, sino que entregan de manera total todo lo que se les había dado para administrarlo y para poderlo extender y establecer el reino de los cielos. Yo no sé si usted ha dimensionado o ha entendido lo que significa establecer el reino de Dios en esta tierra. Si no lo ha dimensionado o no lo ha analizado, quiere decir que exactamente lo que sucede en el cielo tiene que estar sucediendo aquí en la tierra. En algunas ocasiones lo hemos hecho cuando nosotros oramos y nosotros establecemos, como nosotros somos los encargados de establecer el reino de Dios en esta tierra, que ya fue legalmente establecido a través de Jesucristo, nosotros extendemos el reino de Dios. Quiere decir esto, por eso a veces lo hacemos cuando oramos, que ustedes me tendrán que dar la respuesta. ¿Será acaso legal la enfermedad en el cielo? No. Si nosotros somos los encargados de que la misma realidad del cielo sea manifestada en esta tierra, quiere decir que nos ha dado poder y autoridad para nosotros establecer o de alguna manera extender el reino de Dios en esta tierra. Por lo cual nosotros tenemos la autoridad, que ahorita vamos a entender esos conceptos, tenemos la autoridad que igualmente de ilegal como es la enfermedad en el cielo, así igualmente debe ser ilegal en este lugar que debe ser la extensión y es la extensión del reino. Por esa razón nosotros debemos de establecer lo que es legal en el cielo como legal en la tierra. Y debemos también establecer lo que es ilegal en el cielo, declararlo ilegal e inoperante en esta tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? El reino de Dios, nosotros debemos de entender que a lo mejor, no sé, al estarlo leyendo desde la Biblia,
a lo mejor podemos ver como un estado espiritual únicamente, como algo medio místico, o no sé cuál sea la concepción que cada uno de nosotros podamos entender cuando escuchamos de que el reino de Dios fue establecido en esta tierra. Pero en realidad, si nosotros entendemos lo que es un reino, ¿a qué se refiere un reino? A gobierno. Un reino es una entidad, un territorio que está gobernado bajo un rey. Incluso hay un libro del doctor Miles Monroe que se llama Los Principios del Reino, donde explica cómo el ser humano ha tratado de establecer a lo largo de la historia diferentes tipos de gobierno, y nos habla desde el feudalismo y desde todos los tipos de gobierno que se han establecido, y nos enseña que todos esos tipos de gobierno eran gobiernos o han sido gobiernos fallidos, por la única y sencilla razón de que Dios no es quien estableció ese tipo de gobierno. Y Dios aprovechó el tiempo de Roma para que nosotros pudiéramos entender un poco mejor a qué se refiere un reino. Pero cuando nosotros entendemos que el reino de Dios es una teocracia, que es Dios mismo quien manda, nosotros sabemos que no hay manera de que nosotros podamos establecer una verdad diferente a la que ha sido establecida por Dios. De que la gente no puede establecer una verdad diferente a la que ya fue establecida por Dios. El reino de Dios, es decir, un nuevo gobierno, un nuevo rey. El reino de Dios se había acercado a ellos y ahora era tiempo de empezar un nuevo gobierno en la tierra. Obviamente una de las cosas que iba a establecerse era recuperar lo que en un momento dado se había perdido. Era esa administración que Dios había entregado al hombre y que el hombre la había entregado. ¿Por qué creen que en un momento dado, cuando Satanás trata de tentar a Jesús, le ofrece todos los reinos de la tierra? Porque quien tenía el dominio y la autoridad en ese momento sobre todo lo creado, sobre toda la tierra, mejor dicho, era Satanás, por la desobediencia y el haber transmitido o haber transferido esa autoridad a alguien más. Y usted me podrá decir, no, pues estamos amolados. ¿Por qué? Porque todavía en la actualidad podemos ver muchas cosas que son contrarias al gobierno de Dios, pero yo quiero decirte que legalmente eso se acabó. Que legalmente en el momento que Jesucristo bajó al mismo infierno y le arrebató las llaves de la muerte a Satanás, en ese momento Satanás fue derrotado, en ese momento Satanás fue exhibido, y en ese momento Jesús mismo, Jesucristo, en su resurrección recuperó todo lo que se había perdido. Por esa razón es que hoy en día el verdadero gobierno, lo que verdaderamente debe regir, es el reino de Dios. No significa que no haya un sistema contrario que quedó establecido a lo largo del tiempo, pero es ahí donde cada uno de nosotros estamos encargados de desplazar ese gobierno, que es un gobierno que no tiene razón de ser y no tiene por qué estar actuando en este tiempo. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene usted y que tengo yo? ¿Se da cuenta de la importancia que tiene la casa, la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que el reino de Dios sea manifestado, ya no establecido porque ya quedó legalmente establecido, sea manifestado? Se estaba estableciendo el gobierno del cielo en la tierra. Sabemos que en ese tiempo primeramente gobernaba Roma, después también había un gobierno judío, había un rey judío, junto con la élite religiosa. Una de las características del gobierno romano era que le permitían a los pueblos conquistados poder seguir manejando sus propias costumbres y seguir manejando su propia ideología. Por esa razón, incluso hasta su propia religión. Fue hasta cierto punto un imperio benévolo en el aspecto de respetar lo que los países o los lugares conquistados tenían como costumbre. En ese momento estaban recibiendo la instrucción
de que habría un cambio de gobierno. Jesús les estaba anunciando esto. Jesús les estaba diciendo que tenían que ser parte de esto. Esto muy probablemente era un entrenamiento y no tengo ninguna duda que Jesús estaba estableciendo de alguna manera lo que la iglesia tendría que hacer en el momento que legalmente a través de la cruz quedara recuperado el reino de Dios aquí en esta tierra. En este momento estaban recibiendo la instrucción de que había un cambio de gobierno. Cuando entra un nuevo gobierno, hay ciertos cambios, hay cosas que suceden. Hay un día incluso donde se toma protesta, donde se establece que está en ese momento entrando en funciones un nuevo gobierno. La mayoría lo hemos visto a lo largo de la historia en nuestro país o en otros países. Y se establece ese nuevo gobierno, como Jesús lo estaba anunciando en ese momento. Ese nuevo gobierno se llama el reino de Dios, el gobierno de Dios. Y para poder establecerlo, iban a necesitar poder y autoridad. ¿Usted cree que iba a ser fácil el decirle a la gente que estaba llegando un nuevo gobierno? Y peor aún, cuando en ese momento estaban conquistados por otro imperio. Esto definitivamente era un asunto incluso peligroso para ellos. Era un asunto de vida o de muerte. Hoy en día tenemos la gran ventaja que podemos hablar libremente de establecer el gobierno de Dios, de hablarle a la gente de Dios sin tener temor a que podamos recibir alguna situación, por lo menos de muerte, aunque hay lugares incluso en nuestro propio país que sí tienen estos problemas. Persecución. Hay partes en el sur de México donde hay muerte incluso para las personas que hablan de Dios. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos esa libertad. Pero esto no significa que el sistema del mundo no se vaya a oponer a que el gobierno de Dios, el reino de Dios sea establecido. Va a haber situaciones que se van a oponer a lo que nosotros estamos haciendo. Va a haber difamaciones, va a haber situaciones de confrontación, va a haber muchas cosas que se van a oponer. Es por eso que Dios te ha dotado y me ha dotado a mí de poder y de autoridad. En este nuevo gobierno tenemos que establecerlo con poder y autoridad. Poder, fíjense bien lo que podemos entender de una manera muy resumida, de una manera muy cortita. Poder podríamos hablar como una capacidad para hacer algo. Quien tiene poder de hacer algo lo puede llevar a cabo. Pero autoridad es la habilidad y criterio de una persona para saber cuándo usa ese poder con autorización. Una manera muy sencilla de poder entenderlo, si hubiera, no sé, un tanque de guerra, que son sumamente poderosos en este tiempo. ¿Será poderoso un tanque de guerra? Alguien que está manejando un tanque de guerra, ¿podrá tener cierto poder en sí? Claro que lo tiene. Pero si esa persona no ejerce la autoridad que tiene, él podría estar con ese gran aparato de guerra sin poder realizar ningún asunto, ningún daño, nada. Pero cuando ejerce la autoridad, decide poder utilizar ese poder que tiene en sus manos. Entonces, debemos entender lo grandioso de esto. Imagínese usted, o dése cuenta usted, que Dios ha establecido su poder en cada uno de nosotros. Pero no solo ha establecido poder, Dios ha puesto autoridad en cada uno de nosotros para poder utilizar ese gran poder. Ese poder con el cual fueron creadas las galaxias, con el cual fueron creados los cielos y la tierra. Y más poderoso aún, ese mismo poder con el cual Dios mismo levantó de los muertos a Jesucristo. ¿Se da cuenta del poder y de la responsabilidad que tenemos como cuerpo? De la función que tenemos como iglesia. Esto es algo extraordinario. Quien está autorizado decide cuándo el poder fluye o no. Nuestro problema no es el poder, porque tenemos todo el poder de Dios en nosotros. El problema es entender la autoridad y aprender a usarla.
Debemos de empezar a entender. Miren, dice incluso la Escritura, leíamos al principio, que Dios les dio autoridad para sanar a los enfermos. ¿Sabe usted que ese poder y esa autoridad está en usted? ¿Cuántas veces al año utiliza ese poder para orar por una persona que tiene una necesidad de sanidad? Mejor no me contesten. ¿Sabe usted que está desaprovechando ese poder que Dios ha puesto en ustedes o ha puesto en nosotros? Hemos comentado, y lo he comentado en otras veces, que yo siempre analizo el versículo de que la naturaleza espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en dos sentidos. Uno, de que yo creo que podríamos, empezando por el otro punto. No tengo duda que habrá un movimiento, habrá algo especial de parte de Dios, un mover del Espíritu Santo, donde la iglesia podrá entender todas estas cosas de las cuales estamos hablando, podrá tomar la posición que le corresponde, podrá llevar a cabo las tareas que Dios nos ha encomendado y podremos empezar a ver todas esas cosas, esas grandes maravillas, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero también creo que ya podríamos en este momento estar estableciendo esas maravillas y esa gloria si cada uno de nosotros estuviéramos actuando en la responsabilidad que cada uno tenemos como hijos de Dios. No tengo ni idea, la verdad, de cuántos millones o cuántas personas hijos de Dios habrá en el mundo. No tengo ni idea. Pero ¿qué pasaría si esos millones y millones de personas que tienen a Dios en su corazón pudieran creer que Dios nos ha dado poder, autoridad y pudieran estar orando por esos enfermos que tienen una necesidad? ¿No cree usted que estaríamos viviendo y experimentando muchos más milagros de los que vemos el día de hoy? Yo creo que sí. Poder sobre todos los demonios. No como un afán de crítica y no como un afán de entrar en una discusión. Pero hay personas, hay hijos de Dios que de alguna manera creen que todavía hay una guerra que se tiene que pelear contra un demonio cuando ese demonio ha sido ya derrotado y te ha sido dado el poder a ti para poder tener dominio y control sobre ellos. Dice la Escritura que los demonios se tienen que sujetar. Dice la Escritura que el nombre de Jesús es un nombre de Jesucristo que es sobre todo nombre y que toda cuestión se tiene que rendirse ante ese nombre. Lo que nosotros tendremos que hacer no es entrar en una guerra, es entrar en una situación de legalidad donde como hijos de Dios estamos desplazando las cosas que no tienen legalidad en este momento de estar operando. ¿Estamos de acuerdo? En alguna ocasión comentaba un predicador que tuvo una experiencia, lo invitaron a predicar a otro estado y dice que estaba en su cuarto de hotel y que estaba, no sé, teniendo una experiencia de alguna situación que él sentía, algo raro, etcétera, etcétera. Y que se puso a pensar y dijo, tengo dos opciones, ponerme a hacer guerra espiritual y pasarme toda la noche peleándome con un demonio o con una entidad espiritual, no dormir, no descansar, o simplemente decirle en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que se vaya y que me deje en paz. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Poder sobre todos los demonios y poder para sanar enfermedades, para establecer el gobierno de Dios y desplazar el gobierno o el poder de las tinieblas. No podemos negar que haya un sistema contrario, no podemos negar que hay un sistema anticristo, que es todo lo que se opone para que el gobierno de Dios sea establecido a través de cada uno de nosotros. Pero es por eso que nosotros hemos sido llamados para establecer la cultura del reino, para establecer el gobierno de Dios donde quiera que nosotros vamos. Y para eso Dios te ha dotado de poder y autoridad. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Esto es algo bien impactante. Entren a una casa sabiendo que tienen poder y autoridad y que van a establecer el reino de Dios. Quédense ahí, tomen dominio y autoridad hasta que se vayan de ahí.
decíamos ahorita, que es como establecer una embajada del reino literalmente. Debemos de entender que hemos sido llamados, no solamente, o no debería ser el objetivo, hacer una gran campaña evangelística, que no estoy diciendo que no se puedan hacer, pero ¿sabe usted que de las campañas evangelísticas y de las muchísimas personas que reciben a Cristo ahí, hay muchas personas que nunca más vuelven a tener un seguimiento y nunca más vuelven a estar dentro de una iglesia? Yo no digo que si esa semilla fue sembrada de una manera real, Dios hará las cosas a su manera, el Espíritu Santo trabajará de alguna manera para que esas personas puedan conectarse. Pero cuando nosotros explicamos y establecemos el reino de Dios en la vida de las familias, estamos estableciendo algo diferente. No les estamos ofreciendo nada más la puerta de entrada, les estamos ofreciendo el vivir la vida del reino, el vivir bajo el gobierno de Dios. ¿De qué manera podemos nosotros evidenciar, manifestar las cosas de las cuales hemos hablado? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, si lo único que pretendimos o lo único que deseamos en algún momento fue ser salvos. Jamás podremos entender que el poder y la autoridad de Dios han sido depositadas en nosotros para que esa cultura del reino pueda fluir y pueda ser extendida a través de cada uno de nosotros. ¿De qué manera podrán experimentar cambios las personas en sus vidas, en sus familias, si lo único que creen que se tenía que hacer era recibir a Cristo para obtener su salvación? Debemos de entender las cosas de una manera mucho más profunda y con un mayor sentido de propósito en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de entender que Dios no únicamente nos quiso hacer salvos, sino que quiso que nosotros mismos fuéramos la expresión de Cristo en todo lugar a donde nosotros vayamos. Que Dios mismo quiere que el reino sea establecido a través de lo que tú haces, a través de donde tú estás, en cada lugar que Dios ha asignado a tu vida, en la jurisdicción que te corresponde a ti y a mí. Esto es algo que Dios está estableciendo. Yo estoy seguro que no estamos viviendo un tiempo, o no se vendrá un tiempo más de avivamiento como se ha pensado en otros tiempos. No solamente estamos viviendo un tiempo de reforma, que sabemos que esto lo estamos viviendo, pero lo que estamos viviendo también es el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y es por eso que Dios nos ha traído un nuevo entendimiento, es por eso que Dios nos ha hecho entender las cosas de una manera diferente, para que su reino sea establecido por medio de cada uno de nosotros. Esta instrucción fue dada a 12 de sus discípulos, a sus 12 discípulos. La mayoría conocemos por lo menos alguno de los nombres de estos discípulos. Los más comunes: Pedro, Juan, ¿verdad? Entonces son algunos de los discípulos que nosotros conocemos. Mateo. Salgan a predicar el reino, yo les doy poder y autoridad. Entren a una casa y no salgan, quédense. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice la Escritura que rodeaban las aldeas, que sanaban a algunos enfermos, pero no cumplieron con el hecho de entrar y discipular o establecer el reino de Dios en un lugar. Yo quiero que entendamos un poco esto y que nos demos cuenta que cada uno de nosotros somos llamados a poder expresar, no solamente a poder expresar a Cristo, y no nada más manifestarlo, sino que cada uno de nosotros somos llamados para establecer el reino de Dios en otras personas, en otras familias. Hoy tenemos la facilidad, porque en aquel tiempo sabemos que eran perseguidos hasta la muerte y había una dificultad para poder reunirse libremente. Hoy tenemos la oportunidad de podernos reunir libremente. Podemos ser entrenados, podemos ser enseñados, pero esto no significa que no tengamos que realizar una tarea, cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que conocemos. Nosotros mismos estamos encargados de ir, de presentar y establecer el reino de Dios en otros lugares. Si no lo estás haciendo, si no lo estamos haciendo, quiere decir que cada uno de nosotros nos conformamos nada más con las buenas noticias. Que cada uno de nosotros nos conformamos nada más con nuestra salvación, pero que no estamos siendo partícipes de la extensión del reino de Dios. ¿Habrá alguna condenación para esto? No, ninguna. Pero no quedará
cada uno de ustedes no queremos ser partícipes de lo que para lo que fuimos llamados, de poder extender el reino de Dios, saber que somos los colaboradores, que somos el cuerpo ejecutante de la cabeza que es Cristo? Yo no sé usted, yo sí lo quiero hacer. Creo que hubo como 2 personas que también quieren. Fíjese lo que dice Lucas 9:6. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. También en la otra versión decíamos, rodeaban las aldeas. Entonces, era la instrucción que Dios les había dado, no la estaban siguiendo al pie de la letra. Entraban a las aldeas o únicamente las rodeaban, no entraban a las casas, no quedaba establecido. Lo que ellos estaban haciendo era nada más manifestar lo que era parte del poder de Dios al poder traer sanidad a algunas personas. Entraban a las aldeas, no a las casas, y predicaban, ¿qué? Los discípulos. Esos también listos, pero no tanto. Porque los discípulos predicaban el evangelio. La instrucción, eso es donde se pusieron listos, era que tenían que predicar el reino, pero los discípulos estaban predicando únicamente el evangelio. Ellos predicaban buenas noticias, salvación, sanidad, pero el mensaje del reino de Dios, el establecer el gobierno de Dios en la vida de las personas, el establecer que Él es nuestra autoridad y que debía hacerlo en cada una de las familias, eso no lo estaban haciendo. La autoridad de Dios, el reino de Dios debe estar establecido en nuestra familia, en nuestro trabajo y absolutamente en todo lo que hacemos. Si tú eres alguien que te consideras parte de la familia de Dios, tendrías que entender que debemos estar bajo el gobierno de Dios. Debemos estar encerrados, no quiero que se malentienda. Debemos de ser parte de lo que es el gobierno de Dios, lo que es el reino de Dios, los protocolos del reino. Muchas ocasiones podemos tener una idea equivocada de un sistema de gobierno, por eso al inicio hablé de una teocracia para establecer un reino, pero establecido por Dios, porque como les dije anteriormente, los sistemas del mundo gubernamentales nunca pudieron trabajar de la manera correcta porque siempre estaba el elemento humano en ellos. Pero en el elemento del reino de Dios, el elemento perfecto es quien gobierna este tipo de gobierno, que es Dios mismo. Ustedes saben cuál es una de las características de si había un buen rey o no había un buen rey en un reino. Las características o una de las características que uno podía analizar y saber si había un buen reino era la manera en la que los ciudadanos de ese reino estaban viviendo. Si los ciudadanos de ese reino vivían en la pobreza, vivían en necesidad, tenían problemas, quería decir que el rey no estaba llevando a cabo un papel correcto. Pero había reinados donde los reyes eran buenos, donde los reyes eran productivos y su pueblo vivían de una manera correcta. Entonces yo les pregunto, siendo Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Jesucristo Rey de Reyes, ¿no tendremos un reinado donde tendríamos que estar viviendo lo mejor que puede existir en un reino? Pero eso depende de si nosotros queremos entrar bajo ese esquema de reino. Las condiciones están dadas. La voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Pero en muchas ocasiones queremos estar viviendo bajo otro tipo de gobierno que no es el gobierno de Dios. ¿Cómo queremos experimentar esa buena, agradable y perfecta voluntad del Padre si no estamos viviendo de acuerdo a lo que Él estableció como la cultura del reino, los protocolos del reino? Evangelio es evidencia, son beneficios, en ocasiones usadas por Dios para que crean las personas y puedan entrar al reino. Pero el reino es mucho más que simplemente una buena obra, una buena noticia. No te conformes, si no nos conformemos, se va a oír raro, pero no nos conformemos con la obra social que Dios nos ofrece.
no nos conformemos con algunos de los beneficios que Dios nos puede ofrecer, porque en muchas ocasiones llega el momento donde las personas aman más al beneficio que a quien les está dando ese beneficio. Y algo todavía más sorprendente es que en muchas ocasiones, si nosotros no entramos al gobierno de Dios, no entramos verdaderamente a experimentar lo que es el reino de Dios, estaremos necesitando en muchas ocasiones esos beneficios del Padre para arreglar ciertas situaciones de nuestra vida personal. Pero cuando nosotros entramos bajo el gobierno de Dios, entonces podemos experimentar esa buena voluntad agradable y perfecta del Padre. Y cada vez será menos la necesidad que cada uno de nosotros tendremos de que tenga que venir un milagro a nuestras vidas para solucionar algo que nosotros mismos provocamos en muchas ocasiones que esté mal en nuestras vidas. No nos conformemos con la obra social de Dios o poniendo tu mirada en lo que Dios te puede dar, porque si entras al reino podrás vivir la plenitud y no solo probaditas de lo que es la buena voluntad de Dios. Los dos estaban haciendo campaña evangelística y de milagros, en vez de decirles: Jesucristo quiere gobernar en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Y si entras en el reino de Dios, disfrutarás de manera permanente los beneficios del reino. Hay personas, he conocido personas que se han ido a perseguir el sueño americano. Yo creo que muchos de ustedes también. Y algunas personas entran a una situación de comodidad donde lo único que quieren son los beneficios que el gobierno les puede ofrecer. Hay personas, y no los juzgo ni los critico, que en un momento dado, al inicio, por haber llegado a lo mejor sin nada, requieren de ciertos apoyos que ellos saben que pueden obtener. En Estados Unidos hay mucha obra social. En Estados Unidos hay personas que pueden recibir ayuda médica, lo que le llaman el Medic Aid. Pueden recibir, les llaman estampillas o food stamps, que son estampillas que pueden cambiar en los supermercados por comida gratuitamente. Pueden recibir muchos beneficios de parte del gobierno. Y hay gente que se conforma con eso y dicen: mientras no me falte nada, mientras pueda tener esos beneficios, aquí estoy a gusto. Pero hay otros que a lo mejor en un inicio tuvieron que recurrir a ese tipo de ayudas, pero que tenían una visión diferente, que sabían que podían aprovechar oportunidades, que sabían que su trabajo y su dedicación los podía llevar a nuevos niveles. Y hoy ustedes probablemente conozcan a personas que se fueron absolutamente sin nada y el día de hoy son dueños de compañías en ese país. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Quieres estar recibiendo la ayudita de parte de Dios para ir sobreviviendo? ¿O quieres aprovechar todos los beneficios del reino, la herencia que el Padre te ha entregado para poder vivir una vida plena, una vida llena de propósito, cumpliendo lo que el Padre ha decidido que tú manifiestes a través de tu vida? Dios no solo quiere darte un regalito el día de hoy y que después tengas la necesidad de otra bondad más temporal. Él quiere que vivas la plenitud del reino de Dios. El próximo gran acontecimiento, lo mencionaba ahorita, no es necesariamente un avivamiento como muchas personas están clamando y quieren que suceda. El próximo gran acontecimiento está sucediendo ya en los entendidos, que es el establecimiento de su reino, cada vez de una manera más notable. Y algo que es impresionante es que podemos ver cómo personas en diferentes lugares del mundo pueden escuchar este mensaje del reino, pueden escuchar todo esto que es el nuevo pacto donde está encerrado todo esto, y sin haberlo escuchado nunca, inmediatamente se conectan a este mensaje, porque es el Espíritu Santo mismo quien les ha revelado que el reino de Dios tiene que quedar establecido en este lugar. Y Dios necesita valientes que estén decididos a establecer, o mejor dicho, a extender el reino de Dios que legalmente fue establecido por Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Va a ser un mover
un movimiento de conquista, de desplazamiento, de posicionamiento, de manifestación de la herencia en los hijos de Dios. Yo te digo en este día que si tú crees, si tú entiendes que hay poder y autoridad en ti, si tú entiendes que Dios te ha establecido en este lugar, en esta tierra, para que el reino de Dios sea extendido a través de ti, para que el lugar donde tú has sido puesto es un lugar de asignación, donde es una embajada del reino, donde tú eres la presencia mismo de Dios en ese lugar, que cuando la gente te toca están tocando a Dios mismo, que cuando la gente te escucha están escuchando a Dios mismo, porque a Dios le plació que su Hijo se hiciera uno juntamente contigo. Somos un instrumento de parte de Dios. Hay personas que jamás han tenido ningún contacto con Dios, pero cuando te tocan a ti, cuando te escuchan a ti, es el momento donde la eternidad se acerca a cada uno de ellos. El poder que hay en ti es un poder que es sobre todo poder. Él es todopoderoso y ese poder mismo actúa y trabaja a través de los hijos de Dios que le creen, que entienden su asignación, que son hijos maduros, que son personas que han decidido que su vida sea un medio para que el reino de Dios sea expandido por todos los confines de la tierra. Fíjense lo que dice, leímos, ¿se acuerdan? Lucas 9, algunos versículos de Lucas 9. Después de Lucas 9, ¿qué sigue? Híjole, andan bien filosos, qué bárbaros. Lucas 10, fíjense lo que dice Lucas 10. Y después de estas cosas, y esto nos habla de lo que había sucedido en el 9, que hay otras cosas más que son mencionadas aparte de lo que leí, pero habla también de lo que estuvimos leyendo. Después de estas cosas designó el Señor aún otros 70. A los 12 los reunió, pero a estos 70 los designó. Fueron elegidos y comisionados. Eran otros aparte de los 12. No sabemos el nombre de los 70. Los 12 no hicieron como se les había dicho. En muchas ocasiones el apóstol nos ha enseñado que debemos de entender que los protagonistas de esta historia es Cristo. En ningún momento nos menciona el nombre de ninguno de estos 70, pero sí nos habla de la asignación que les fue entregada, nos habla de que fueron elegidos por Dios, nos habla de que ellos fueron señalados por Dios para cumplir con una tarea específica. Yo quiero decirte, aun y cuando tu nombre no se mencione, aun cuando no haya un reconocimiento, Dios te ha elegido personalmente, Dios te ha elegido, Dios te ha designado para que cumplas con una tarea especial. No necesitas de ningún reconocimiento, porque a final de cuentas la gente podrá ver al Cristo que vive en ti, la gente podrá ver el cumplimiento de su propósito en tu vida. No es importante el tener un nombramiento, es importante ejercer la función para la cual Dios nos llamó. Denle un aplauso al Señor. Tenían órdenes de reino. Ambos casos tuvieron órdenes de reino. Los primeros 12 no lo pudieron entender, predicaron el evangelio y sanaron enfermos. Sin duda la gente se fue contenta, de eso no tengo ninguna duda, pero no oyeron el mensaje del reino. Por eso la gente que se sana no necesariamente se queda, porque cuando la gente viene buscando únicamente un remedio, en el momento que lo obtienen, se vuelven a ir. Por eso, y se olvidan de estas situaciones. ¿Y sabe cuándo se vuelven a acordar? Cuando vuelven a tener otro problema. Es por eso que a la gente le tenemos que enseñar lo que es el gobierno de Dios en nuestra vida, lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. Y esto no significa que no podamos enfrentar nuevamente algún problema, pero ahora nuestra mente se da cuenta de una verdad diferente a la que antes teníamos. Ahora sabemos que no tenemos que venir por un remedio. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que somos los que amamos a Cristo y que fuimos llamados conforme a su propósito. Sabemos que cualquier cosa es menor que el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es sobre todo nombre. Sabemos que Dios puede hacer cosas maravillosas a través incluso de nuestros mismos problemas. Sabemos que aún y tan grande sea el problema que puedas experimentar, mayor será la gloria de Dios para poder resolver ese asunto en tu vida.
Ahora tenemos confianza, tenemos una verdadera convicción de que Dios está en nosotros, de que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, de que Él lo es todo, que Él es el todo en todo. Podemos entender que nuestra vida tiene un propósito, una misión y una asignación, que la misión más importante es que Él se ha manifestado a través de nosotros. Ahora vemos las cosas de una manera diferente. No vengo a rogar, no vengo de una manera a ver si Dios me hace el milagro. Ahora me doy cuenta que todo lo que sucede, Dios lo puede utilizar para hacer grandes maravillas, para que su reino sea establecido, para que la gente crea, para que tantas cosas puedan suceder cuando verdaderamente sabemos y le damos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Puedes recibir un gran milagro, pero luego entras nuevamente a una comunidad sin tener ya una urgencia y todo se olvida nuevamente. Si tú estás aquí, no solo es por haber recibido una buena noticia, y yo les felicito a cada uno de ustedes. Si están aquí es porque realmente cada uno de ustedes quiere experimentar y vivir lo que es el reino de Dios en sus vidas. Habrá cosas que Dios tenga que arreglar todavía en nuestras vidas. Habrá cosas que todavía cada uno de nosotros tenemos que entregarle el gobierno completo a Dios de situaciones y cosas que hay en nuestra vida. Pero cuando nosotros lo hagamos, nos vamos a dar cuenta que los mayores beneficiados seremos nosotros mismos. Porque la misma Escritura dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y no solamente eso, serás la expresión viviente de Cristo, serás la manifestación del Dios Todopoderoso, serás la manifestación de Dios mismo a las personas. Habrá gente que solamente por verte, por ver cómo enfrentas las situaciones, por ver la forma en la que Dios se manifiesta en tu vida, creerán que existe un Dios todopoderoso. De estos 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. En aquel entonces era necesario y de alguna manera había el respaldo que aun y cuando estos eran enviados de 2 en 2, Jesús iba a estar presente en esos lugares. Qué maravilloso el poder saber y el poder entender que ahora no vendrá Jesús. Ahora Cristo mismo va contigo a donde quiera que tú vas. Ahora lo que tú declaras, Cristo lo está declarando juntamente contigo. Ahora cuando tú oras, Cristo mismo está orando contigo y estableciendo lo que Él quiere establecer sobre esta tierra. Cristo hoy va a cada lugar donde eres enviado porque Él es uno contigo. Es Él quien abre camino. Tú no te preocupes, tú no tengas miedo, porque Él va delante de ti como poderoso gigante. Él se ha hecho uno solo contigo. No hay ninguna situación ni ningún problema que pueda ser mayor a Él. Aún incluso si se pusiera un monte delante de ti y tú tienes que atravesar ese monte, será echado a la mar para que tú puedas cumplir y caminar hacia lo que Dios te está mandando a hacer. La gente de reino se encuentran. Y hoy estamos conectados con toda la gente del reino. Yo le doy gracias a Dios por toda la gente que nos sigue hoy por redes sociales. Dios nos ha permitido conectarnos y conocer a gente, aun y cuando probablemente no nos conozcamos personalmente. Pero sabemos que el reino de Dios está siendo establecido en todas las naciones de la tierra. Hemos recibido el testimonio de muchas personas que nos dicen: el Señor había puesto una inquietud en mi vida. El Señor me había estado hablando de ciertas cosas que yo no entendía. De pronto, por casualidad, alguien compartió una transmisión conmigo. De casualidad me encontré un YouTube, un video, donde los pude escuchar y pude entender las cosas que el Señor me estaba revelando. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo está trabajando de manera global, que el Espíritu Santo está trabajando en todo el mundo, le está revelando a las personas lo que Él quiere hacer a través de su pueblo, a través de su cuerpo mismo, porque Cristo es los pensamientos que bajan hasta el propio cuerpo para que el cuerpo pueda manifestar lo que la cabeza está diciendo. Y tú y yo somos ese cuerpo, somos quienes ejecutamos la voluntad del Padre a través del Hijo y del Hijo en nosotros.
Yo quiero decirte que no hay absolutamente nada que quedará oculto, que no habrá absolutamente nada que se pueda resistir a la vida misma de Cristo que está en ti y que será manifestada a través de ti. Que tú eres la respuesta a los problemas de muchas personas, porque tú eres quien está siendo usado para que Cristo resuelva todas esas situaciones. Yo declaro que tú verás cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, que cosas que incluso ni siquiera han subido al corazón de los hombres son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que les amamos. Yo declaro que vienen tiempos extraordinarios. Yo declaro que vienen tiempos donde verás verdaderamente la gloria de Dios manifestada a través de ti, en ti y a través de otras también. Yo declaro que todo lo que haces prospera, que si tú entiendes que lo que hay que hacer es establecer el reino de Dios o manifestarlo y extenderlo, el reino de Dios será extendido a través de ti. Denle un aplauso al Señor. Cristo hoy va a cada lugar donde eres enviado porque Él es uno contigo. Para Dios no hay banderas. Hermanos que nos ven en todos los lugares, en todos los países, para Dios no hay banderas, hay ciudadanos del reino, donde quiera que estén. Los 12 no lograron entender de qué trataba el reino y Jesús tuvo que buscar a estos otros 70. Hoy puede haber mucha gente hablando buenas noticias, pero no necesariamente están hablando del reino. Posición no asegura seguir correctamente las instrucciones. Hay pastores, hay personas que están predicando el evangelio, que están dando buenas noticias, que están llevando a la puerta de entrada o que les han dado la entrada, el pasaporte para entrar al reino de Dios, pero no han logrado entender lo que es vivir en el reino de Dios. Y hoy el Señor cada vez lo está mostrando de una manera mayor. Este entendimiento está llegando a todas las naciones y se está levantando una iglesia poderosa, una iglesia entendida, una iglesia que podrá ser verdaderamente la manifestación gloriosa de Dios. Yo no sé usted, pero yo no solo quiero oír y recibir algunas buenas noticias. Yo quiero estar extendiendo el reino de Dios, el gobierno de Dios, donde un rey se caracteriza por cómo vive su pueblo. En el momento que tú decidas vivir y experimentar el reino de Dios, podrás comprobar la benevolencia del rey, podrás experimentar la bondad del reino de Dios en tu vida, podrás experimentar la herencia que es para aquellos entendidos, para aquellos hijos maduros que han decidido establecer su vida para extender el reino de Dios, cueste lo que cueste, porque cuando tú decides hacerlo, en ese momento podrás ver la provisión de Dios, en ese momento podrás ver el respaldo de Dios, aún ante cualquier circunstancia que se pueda estar oponiendo delante de ti. Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿No suena esto incongruente? ¿A quién se le ocurre mandar corderos en medio de los lobos? El detalle ahí es que Dios está hablando primeramente de una condición de que estamos expresando la vida misma del Cordero a través de nuestras vidas. Y no solo eso, la palabra clave ahí es yo os envío. Y cuando Dios te envía, aún y cuando estés en medio de lobos, aún y cuando estés en medio de las peores circunstancias, el respaldo proviene de Dios. No habrá ninguna situación que te pueda detener. Podrán ponerse 1000 en tu contra, podrán venir 1000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra y a un lado al otro, pero nada te tocará. Tú podrás entender que el poder y la autoridad de Dios están en ti, que tú eres capaz de vencer cualquier situación, porque es Cristo mismo quien está venciendo esas cosas para que su reino sea establecido en la tierra a través de ti y a través de mí. No llevéis bolsa ni alforja, como les dijo a los demás, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahorita vamos a entender esto que dice de la paz. Se nos está terminando el tiempo, voy a tratar de terminar ya tenemos 5 minutos. Vamos a tratar de terminar lo más pronto posible.
En el reino hay plenitud, donde no hay paz o plenitud, no hay reino. Podrá haber evangelio, pero donde hay reino tiene que estar establecido el gobierno de Dios. Si tú no estás experimentando paz en tu vida, si tú no estás experimentando las cosas que Dios tiene preparadas, probablemente no estás viviendo bajo el reino de Dios. Véncete a ti mismo, vence tu propia mente, vence tu propia alma, vence todo lo que tengas que vencer para que verdaderamente sea el reino de Dios, sea el gobierno de Dios el que esté gobernando a través de tu vida. Si hay gente en una casa de reino y no quieren entrar en el gobierno de Dios, simplemente se irán por no querer alinear su vida al reino de Dios. Hay ocasiones en que cuando se predica, cuando se habla de establecer el gobierno de Dios en nuestras vidas, hay gente que no le gusta, porque lo único que quieren es escuchar sobre la obra social de Dios. Es el dame, el quiero, el solucióname esto, solucióname el otro. Pero hay otros entendidos que dicen: Señor, heme aquí. Dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo haré. Yo seré alguien que caminará hacia el frente, no miraré atrás, caminaré hacia el frente y cumpliré con el propósito para el cual fui llamado. Seré alguien que cumplirá con el propósito eterno, que es que Él sea manifestado en todo a través de mi vida. Y cuando nosotros somos determinados, ¿sabe qué? Todas las demás cosas se tendrán que alinear, porque si se cumple el propósito de Dios y Cristo tiene que ser establecido a través de tu vida, si hay estorbos en tu vida, si hay deficiencias, si hay situaciones que están mal, si tú te alineas al orden de Dios, todas esas cosas serán removidas para que Él sea manifestado. Jesucristo no solo vino a traer buenas noticias, lo primero que estableció fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes revisan en los evangelios sobre qué era lo que hablaba Jesús, podremos constatar que de lo que más hablaba o de lo que siempre hablaba era sobre el reino. En el reino no hay relación, por ejemplo, dentro de un matrimonio. En el reino la pareja están llamados a ser uno. Por eso no puede haber machismo, pero tampoco puede haber feminismo. El reino lo gobierna todo. Somos parejas de propósito, somos parejas que somos llamadas a establecer el reino de Dios en esta vida. En este tiempo donde la familia está siendo atacada, nosotros debemos de tener el cuidado de que Cristo sea quien realmente gobierne nuestro matrimonio, porque de qué manera podemos establecerle a las demás personas que el orden de Dios es el matrimonio cuando no estamos viviendo matrimonios bajo el orden correcto de Dios. Ocupémonos de establecer el reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque el primer nivel de gobierno donde se establece el reino de Dios es en nuestra propia vida, es en nuestro matrimonio, es en nuestra familia. Y entonces la gente podrá ver los beneficios y las maravillas de Dios en tu individualidad, en tu pareja y en tu familia. Lucas 10:5, en cualquier casa donde entrareis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz, ¿cuál creen que es nuestra paz? Paz en el Nuevo Testamento es la palabra eirén en griego, pero es lo que se utilizaba para establecer lo que en el Antiguo Testamento era la palabra shalom. La palabra shalom no significaba únicamente paz como ausencia de problemas. Ese es el sentido de traducción o es el concepto romano de lo que es paz. Pero el concepto de shalom en la escritura, de la paz de Dios, es la plenitud de Dios en la vida de una persona. Así es que si lo entendemos bajo esta revelación, podemos entender: en cualquier casa donde entrares, primeramente decid: plenitud sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de plenitud, esto quiere decir alguna persona que ya desde la eternidad Dios mismo dispuso que fuera una persona que estaba establecida para que Dios fuera el Señor de su vida. La plenitud, la llenura de Cristo en cada uno de nosotros reposará sobre ellos, y si no, se volverá a vosotros. Es momento que creamos lo que dice la palabra. Es momento que creamos que hay gente que por el solo hecho de experimentar la llenura de Cristo que hay en nosotros, esas personas ya están predestinadas por Dios mismo para que puedan recibir esa misma paz, ese mismo shalom, esa misma plenitud, esa misma llenura que es Cristo a través de nosotros, y que podremos compartirlo con esas personas. Lucas 17. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entrareis,
y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. De esta manera toma especial sentido el hecho de que podamos seguir haciendo, y lo seguiremos haciendo, el establecer esas casas donde estableceremos estudios, células, porque esa es una oportunidad extraordinaria para estar sembrando y estar estableciendo el reino de Dios en esos lugares. Pero no es incluso indispensable el tener que hacer una célula. Por eso estamos siendo entrenados cada uno de nosotros, para poder ejercer esa función que Dios ha establecido en nuestras vidas, poder ir y llevar esta vida misma que es Cristo a través de nosotros, que esas personas en sus mismas casas puedan conocer lo que es Cristo a través de nosotros y que puedan recibir a Cristo en sus vidas. El regreso de los 72, y con esto estamos cerrando, Lucas 10:17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El reino de Dios quedó establecido en la cruz, y toda cosa que no pertenezca a Él ha sido juzgada y no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, y todo quedó sujeto a su nombre. Tenemos la tarea, cada uno de nosotros, de extender el reino de Dios. De las familias llegará a las ciudades, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ayudemos y colaboremos a que la plenitud que hay en nosotros llegue a los demás. Como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y por qué le estoy mencionando esto? Esto era algo que era una lucha anteriormente, pero ahora esa lucha, esa victoria nos ha sido entregada ya. Cristo ya venció todas estas situaciones, porque luego en el 10:18 dice, yo veía, después de que estos 70 le dieron esas buenas noticias de lo que estaba ocurriendo a Jesús, dice Jesús, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y mucha de la gente interpreta que Dios en ese momento estaba viendo Jesús una visión de cómo fue la caída de Satanás, pero no. Lo que pasa es que Jesús estaba viendo que el dominio, las situaciones, el antisistema, el anticristo de ese tiempo estaba siendo desplazado por el reino de Dios. Que cada vez de que esos 70 le daban a conocer la vida de Cristo y impartían esa semilla de vida que es Cristo en los demás, cada vez Satanás perdía poder. Cada vez Satanás tenía una menor influencia sobre este mundo. Yo les digo que el enemigo está derrotado, que cada vez tiene una menor influencia. Cada vez somos más los hijos de Dios que hemos entendido que el reino de Dios ha sido establecido a través de Cristo, que cada uno de nosotros estamos tomando autoridad, poder, y que estamos estableciendo el reino de Dios donde quiera que sea nuestra asignación. No se sorprendan, esto es normal. Es como si Jesús les dijera, porque salían los espíritus, se sujetaban a ellos. Pero ¿a qué se refiere con que sus nombres? Porque también dice que se regocijaran, porque de lo que realmente tenían que estar contentos y regocijarse era porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. ¿Sabe por qué les decía esto? La primera vez que aparece esta referencia de ser empadronado o escrito en un lugar fue cuando Jesús tuvo que ir a nacer a Belén por un edicto real, donde él tenía que ir al lugar donde había sido registrado su padre para que él fuera registrado, y todos los hijos tenían que ser registrados de donde era su procedencia. De lo que verdaderamente tenemos que estar muy gozosos cada uno de nosotros es que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu lugar de procedencia no es de esta tierra, que tu lugar de procedencia son los cielos, que tu lugar de procedencia es el lugar de procedencia de donde es tu Padre, y tu Padre es celestial. Así es que tú eres un ser celestial, y yo no sé si a alguien le está sonando lo que estoy diciendo en este momento, porque ese fue el tema del congreso de nuestros niños. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Sorpréndase, su nombre está registrado de donde es tu padre y tu linaje. Ustedes no son terrenales, son celestiales teniendo una experiencia terrenal. Por esa razón somos terrenautas, porque estamos visitando este lugar, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Jesucristo es Rey y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero no podemos vivir la vida del reino sin vivir bajo los protocolos del reino. El gobierno de Dios en nuestras vidas y nuestra alma, reinemos en vida para que el reino sea establecido donde quiera que vayas, llevando a los hijos de paz la plenitud que ya está en cada uno de nosotros, la vida misma de Cristo que está en ti y está en mí, para que su reino sea establecido en todas las naciones de la tierra. Y en aquella misma hora, y con este versículo, con este pasaje de la Biblia terminamos, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos privilegiados en expresar la vida de Cristo a través de nosotros y ser partícipes de la extensión del reino de Dios. Ve y extiende el reino de Dios. Dele un aplauso al Señor. Y con esto terminamos. Que tengan buen provecho. Muchas gracias al pastor Sergio. Nada más dos cosas que son importantes. Regáleme 2 minutitos. Mucha gente puede decir: entonces el evangelio no lo vamos a predicar. Siéntense por favor 2 minutos, ¿sí? No les voy a quitar más de 2 minutos, porque es muy importante y porque esto está llegando a otros lugares. Lo que pasa es que el evangelio es lo que predicamos, pero desgraciadamente mucha gente predicó el evangelio y se quedó hasta el evangelio de la salvación. El evangelio que la iglesia está obligado a predicar es el evangelio del reino. Entonces, porque en este evangelio del reino se manifiesta todo este dominio y todo este gobierno perfecto del Señor. Nosotros ya tenemos que estar en esta dimensión donde ha quedado establecido su reino. El reino no lo puede establecer el hombre. Él lo estableció y ahora nos toca a nosotros, donde quiera que estamos, manifestarlo y extenderlo. Hasta que toda actividad humana quede bajo ese señorío, pero el reino está establecido. Él ya se sentó a la diestra del Padre y no queda nada por hacer. Él lo hizo, lo completó y ahora nosotros somos los responsables de manifestarlo y extenderlo. Es un privilegio, pero también es un gozo enorme. Y vivir a la plenitud que nos decía el pastor Sergio. Yo le quiero dar testimonio en 30 segundos. ¿Se puede alcanzar a vivir un nivel de plenitud? ¿Usted qué cree? Sí se puede. Este es el evangelio del reino. La plenitud de su persona, su gobierno manifestado en nosotros y a través de nosotros. Ese es usted, el ser poderoso en Cristo, escogido para traer orden a todo lo creado. Están bendecidos en Cristo. Vayan y cómanse unos centros de dona muy buenos y bastante lechuga. Un abrazo gordo para todos los que nos reciben. Gracias, pastor Sergio. Sí. Si hay personas que nos están visitando por primera vez, si pueden pasar aquí al frente, queremos hacerles un obsequio.